En las tierras yermas de Wyoming, un grupo de investigadores encuentra unos huesos enormes. ¿Listos? Sí, sí. 1, 2, 3. Eso es, hasta el final, sí. Y unas huellas de hace 66 millones de años. Las huellas del dinosaurio más temido, el Tiranosaurio Rex. Es como el monstruo de una pesadilla infantil que cobra vida. 7.000 kilos de carne, hueso y músculo. El Tiranosaurio Rex aterrorizaba al mundo prehistórico, pero su vida sigue siendo un misterio. Son un grupo muy pero que muy peculiar de dinosaurios carnívoros. Nuevos hallazgos de un yacimiento único podrían desvelar secretos sobre el tiranosaurio. Los huesos enterrados y la tecnología láser muestran la escalofriante realidad de este depredador y su presa. El Tiranosaurio Rex no era un simple monstruo salvaje. Era un animal sumamente inteligente. Madre mía, da mucho miedo. Es el diente más aterrador de la evolución. Para resolver los misterios de esta excepcional bestia del pasado, viajaremos hasta la época en la que los grandes depredadores deambulaban por la Tierra. La recreación del descomunal cuerpo del tiranosaurio nos desvelará cómo se convirtió en el rey de los dinosaurios. En las tierras yermas de Wyoming, un equipo de paleontólogos se dirige a investigar un yacimiento único en las afueras de un pueblo llamado Glen Rock. Que todo el mundo salga y coja una pala o un pico. Al mando está el Dr. Scott Parsons de la Universidad de Charleston, un paleontólogo al que siempre le han apasionado los dinosaurios. Vengo a Glen Rock desde los 12 años. La primera vez que vine me encantó. Y desde entonces he venido todos los veranos. Scott emprende su camino hacia un yacimiento ubicado en una división de rocas conocida como la Formación Lance, uno de los yacimientos con mayor concentración de fósiles de dinosaurios del mundo. Hace 66 millones de años, a finales del período Cretácico, los restos de un inmenso mar interior cubrió gran parte de Wyoming. Sus orillas pantanosas propiciaron las condiciones perfectas para la conservación de los huesos de dinosaurio. Es un lugar magnífico no solo por la gran cantidad de huesos de dinosaurio que podemos encontrar, sino también por la presencia de otros yacimientos fósiles. A finales del siglo XIX, distintos equipos de exploradores competían rastreando este paraje en busca de los fósiles más sorprendentes. Su rivalidad pasó a ser conocida como la Guerra de los Huesos y se descubrieron muchos dinosaurios de gran tamaño. Esto es alucinante. Pero había una bestia que estos primeros paleontólogos consideraban la más preciada de todas, un animal cuyos restos siguen atrayendo a los científicos. Este es el principal territorio de los tiranosaurios. En la masa continental del norte, los tiranosaurios eran los reyes. Hace 66 millones de años, las tierras yermas de Wyoming eran frondosas selvas. El soberano de aquel mundo era el dinosaurio más temido de todos los tiempos, el Tiranosaurio Rex. Del tamaño de un autobús y con un peso aproximado de 7 toneladas, el tiranosaurio nos ha cautivado durante siglos. Pero a pesar de su fama, gran parte de su vida sigue siendo un misterio. ¿Cómo llegó a dominar aquel mundo? La respuesta podría residir, en parte, en las huellas que aún se conservan sobre el fango de Wyoming. Scott y su equipo están aquí para investigar algunas de las ancestrales huellas. Nos muestran las reveladoras pisadas de un tiranosaurio. Lo que estáis viendo son 3 marcas profundas de dedos. 1, 2 y 3. Además, se puede distinguir de forma bien definida la almohadilla del talón en la parte trasera. Este dedo de aquí se conserva especialmente bien. Se puede ver que la almohadilla era grande y carnosa, la cual termina con la hendidura de una garra larga y afilada. Scott cree que un tiranosaurio dejó estas marcas cuando caminaba sobre lo que antes era la ribera de un río cubierto de fango.
Si observáis de cerca, además de las propias pisadas, se puede ver que la roca sobre la que se encuentran tiene un patrón ligeramente ondulado. Son marcas que dejaron las ondas del agua en un entorno pantanoso. Por tanto, hace 66 millones de años, esto era la orilla de un estuario costero. Y en ese fango, sobre el que caminaban los dinosaurios, nos fueron dejando muchísimas huellas. Pero en algún momento las condiciones cambiaron. Los sedimentos endurecieron y esto propició que se fosilizaran por completo. Las huellas de dinosaurio no son habituales, pero tener varias juntas es aún más especial. Hay unas 3 huellas de tiranosaurio que se conocen en todo el mundo. Esta es la que mejor se conserva de todas. La intención de Scott es hacerlas inmortales con un láser que crea una copia digital en 3D. Escanear la huella hará posible que Scott pueda llevarse una copia digital perfecta a su laboratorio para estudiarla en detalle. Y así poder descubrir si se trata de la huella del tiranosaurio más famoso de todos, el Tiranosaurio Rex. Los tiranosaurios son un grupo de dinosaurios superdepredadores que aparecieron en la etapa más tardía de la era de los dinosaurios. Se caracterizan por tener poderosas mandíbulas, dientes muy gruesos y un cráneo descomunalmente ancho. Esperamos saber exactamente cuál sería su tamaño. Había varias especies de tiranosaurio. Pero es el increíble tamaño del Tiranosaurio Rex lo que ha hecho que sus fósiles sean tan apreciados en todo el mundo. Steve Brusatte, de la Universidad de Edimburgo, es uno de los expertos en tiranosaurios más destacados. En el Museo Nacional de Escocia examina uno de los tiranosaurios más grandes que haya pisado la Tierra. Para mí el Tiranosaurio Rex es el dinosaurio principal. Puede que haya sido el mayor carnívoro que haya pisado la Tierra a lo largo de toda la historia. Esto se halló en la formación Hell Creek, en Montana. Es enorme. Mirad el tamaño y la envergadura de este animal. Es un Tiranosaurio Rex adulto, desarrollado por completo. Medía como 12 o 13 metros de largo, desde la punta del hocico hasta el final de la cola. Su peso rondaría las 7 toneladas. Se trataba de un enorme dinosaurio superdepredador. Los paleontólogos han descubierto que la figura y la postura corporal del Tiranosaurio Rex evolucionaron para adaptarse a su arma más potente, su enorme cabeza. La cabeza es del tamaño de una bañera. Su peso recae en la parte frontal. La cabeza es tan grande que si abriera las mandíbulas de par en par, podría alojarme dentro de su boca. Se puede ver toda esa hilera de dientes bordeándole las mandíbulas. Tiene unos 50 dientes y los más grandes rondan los 30 centímetros de largo. Es como el monstruo de una pesadilla infantil que cobra vida. Con una cabeza tan grande, el T-Rex necesitaba una cola enorme para mantenerse de pie. La cola le servía de contrapeso. Era como un balancín que evitaba que el Tiranosaurio Rex volcara debido a esa gran cabeza. Evitaba que cayera de boca. Caminaba sobre las patas más robustas de toda la historia. Las patas son descomunales. Era un animal que pesaba más que un elefante, pero caminaba solamente sobre 2 patas y se apoyaba únicamente con los dedos. El Tiranosaurio Rex andaba de puntillas como una bailarina. Las huellas de T-Rex, como las de Wyoming, pueden servirnos para hacernos una idea del tamaño del animal. En su laboratorio, Scott compara la imagen escaneada de la pisada de Glen Rock con medidas ya conocidas para calcular la altura de cadera de esta criatura. Esta es la huella de tiranosaurio mejor conservada. Lo que haremos ahora es hacer una medida rápida de su longitud. Las medidas fueron motivo de sorpresa, pues eran excepcionalmente pequeñas para ser de T-Rex. Nuestras huellas de tiranosaurio miden unos 50 centímetros y medio, lo cual nos indica la altura de cadera del animal. La longitud de la pata era de unos 2,3 metros. Si nos guiamos por lo habitual en un tiranosaurio, no es que sea muy grande. La pisada de un T-Rex adulto mide alrededor de 1 metro de largo y medio metro de ancho. Eso es mucho más que la de la hallada en Wyoming. Si encogemos la pata para que encaje con la huella y lo extrapolamos al resto del esqueleto,
Se traduce en que el dinosaurio que dejó dichas huellas tenía una estatura de tan solo 2 metros. No obstante, la forma es la de un tiranosaurio. Por eso, para Scott solo se puede sacar una conclusión. No se trata de un adulto, sino de un joven. Sin duda, se trata de un tiranosaurio joven. Probablemente era un preadolescente, una criatura que tendría unos 10, 11 o 12 años de edad. La posibilidad de que esta huella pudiera pertenecer a un T-Rex de edad temprana es a la vez insólita y apasionante. Los buscadores de fósiles han encontrado docenas de esqueletos de T-Rex adultos, la mayor parte de ellos en Norteamérica. El T-Rex es probablemente el dinosaurio más estudiado del mundo. Pero si hablamos de los T-Rex jóvenes, los investigadores tienen solo un puñado de fósiles. Por ello, sabemos muy poco sobre cómo este joven T-Rex se desarrolló y vivió. Encontrar los huesos de crías y de tiranosaurios jóvenes es una ardua tarea. Siempre esperamos hallar nuevos esqueletos de tiranosaurios jóvenes, ya que esto nos revelaría mucha información nueva sobre cómo el rey de los dinosaurios creció en su reino. Por lo que se puede precisar a partir de los pocos fósiles hallados, el T-Rex joven era más esbelto que sus mayores, sus patas eran proporcionalmente más largas y su cabeza más pequeña. Pero sigue habiendo mucho por descubrir sobre su comportamiento y sus destrezas. ¿Podrían revelarnos qué sucedía con este terror adolescente? No muy lejos de la huella del tiranosaurio, el equipo de Scott da con nuevas pistas. Las huellas encontradas son una oportunidad para conocer al tiranosaurio en sus primeros años de vida. Nos hemos adentrado un poco más en la ladera con la esperanza de encontrar más pisadas o algún rastro, y eso es exactamente lo que hemos hecho. Más huellas. Scott cree que estas huellas pertenecen a un tipo distinto de dinosaurio, un hadrosaurio herbívoro. Los hadrosaurios tenían 3 dedos ungulados de amplia extensión. Aquí hay un dedo, aquí otro y por aquí está el tercero cubierto de barro. Esta huella pertenece a uno grande que fácilmente alcanzaría los 9 metros de longitud. Los hadrosaurios eran enormes bestias que podían llegar hasta los 13 metros de largo y pesaban más de 7 toneladas. Probablemente vivían en manadas para protegerse, al igual que sucede hoy con el bisonte. Y esto era así porque aunque tenían la piel dura y escamosa, no tenían coraza. ¿Podrían haber sido presa del tiranosaurio joven de Glen Rock? Se ha llegado a decir que el T-Rex no era más que un carroñero. Y aunque es improbable que el T-Rex rechazara un cadáver fresco, hoy hay pruebas que demuestran que el T-Rex fue también un hábil cazador, capaz de perseguir a un hadrosaurio. El tiranosaurio fue sin duda cazador. Los tiranosaurios tenían las patas muy largas, lo cual indica que eran muy rápidos. Sabemos por los huesos de dinosaurios herbívoros, en los cuales hay marcas de dientes de tiranosaurio que después habían sanado, que el tiranosaurio iba claramente tras su presa viva. ¿Pero pudo también el tiranosaurio joven cazar a estos hadrosaurios gigantes? Las huellas descubiertas permiten al equipo comparar la velocidad de estas dos criaturas. Tenemos las pisadas de los hadrosaurios, también llamados pico de pato, y de los tiranosaurios. Por tanto, depredador y presa deambulaban por la misma zona, como a unas 24 horas de distancia uno del otro. Al registrar minuciosamente las distancias entre las pisadas, Scott puede reconstruir cuál fue la zancada del hadrosaurio. Lo bueno de encontrar un conjunto de huellas en lugar de una aislada es que se puede medir la zancada del dinosaurio. Así, podemos averiguar cómo era el movimiento de sus patas por la distancia entre cada pisada. Y esto supone un registro estupendo de la vida prehistórica en movimiento. Scott estima que los hadrosaurios caminarían a una velocidad de casi 5 kilómetros por hora. ¿Qué significa eso en comparación con el tiranosaurio? Aquí hay un conjunto de huellas y vamos a prestar atención a las de la izquierda. Mediremos desde la almohadilla del talón y daremos con la distancia. Como podéis ver, hay 3,5 metros. Esa sería la amplitud de la zancada de un tiranosaurio.
Los 3,5 metros de zancada sugieren que el tiranosaurio joven caminaba a una velocidad de unos 9,5 kilómetros por hora. Esto demuestra que ya fuera caminando o corriendo, el T-Rex era mucho más rápido que su presa. Se desplazaba por su entorno casi el doble de rápido que el dinosaurio pico de pato. Tiene sentido que, si hubiese querido cazarlo, era lo suficientemente rápido para atraparlo. El tiranosaurio era un velocista, pero el hadrosaurio era un corredor de maratón que solía contar con una buena ventaja inicial. Si eres un hadrosaurio, tan solo tienes que localizar a un depredador que es del tamaño de una valla publicitaria. Pero en tales enfrentamientos, puede que el tiranosaurio joven fuera de ayuda. Se solía pensar que el T-Rex era un cazador solitario. Pero se han descubierto yacimientos con muchos restos de T-Rex, donde se entremezclan jóvenes y adultos. Cabe entonces la posibilidad de que actuaran en equipo. Queda bastante claro por estos yacimientos que los tiranosaurios eran animales sociales que se agrupaban. Así que, por si no fuera lo suficientemente aterrador un tiranosaurio, imaginad un grupo entero corriendo detrás de vosotros. Un T-Rex joven habría necesitado de astucia y suerte para atrapar a un sagaz hadrosaurio. Pero incluso en el caso de conseguirlo, ¿habría tenido la fuerza suficiente para derribar a la colosal presa? ¿Necesitaría la ayuda de un adulto para finalizar el trabajo? La clave de ello podría residir en otra ladera de Glen Rock, donde el equipo está examinando cuidadosamente una zona llena de huesos. Scott está buscando aquí restos fósiles del poderoso depredador, con la esperanza de encontrar pruebas relacionadas con los jóvenes. Es una tarea difícil y minuciosa. Tenemos material de tiranosaurios en abundancia, pero se trata sobre todo de especímenes adultos. Los más jóvenes no parecen conservarse tan bien. Los huesos blandos de los animales más jóvenes rara vez perduran. Pero en los fosilíferos, los excavadores encuentran a menudo restos de dientes. ¿Eso quiere decir que tenéis algo para mí? ¿Tenéis un par de cosas? Muy bien, genial. ¿Qué tenéis? ¡Pero míralo! ¡Es maravilloso! Es el más grande que hemos encontrado hasta ahora. Sí, sin duda. El diente es pequeño y muy afilado. Pero es de un pequeño velociraptor, no de un tiranosaurio. El diente del velociraptor es muy plano. Está comprimido lateralmente por aquí. Sus dientes se clavaban y cortaban mejor. Los del tiranosaurio son más redondeados. Hoy no hay ningún rastro de dientes de tiranosaurio aquí. En una excavación anterior, Scott realizó un hallazgo increíble: el diminuto diente de una cría. Cuando este tiranosaurio salió del cascarón, el tamaño del diente era como el de un gato. En edad adulta, el tamaño sería así de monstruoso. Madre mía, da mucho miedo. De todo el mundo animal hasta ahora, este es el diente más aterrador de la evolución. El T-Rex tenía los dientes más grandes que los de cualquier otro dinosaurio hallado. Eran, con sus 30 centímetros de largo de puntas afiladas y bordes cerrados, unas armas formidables. Un ejemplar macho adulto tendría más de 50, convirtiéndose así en la imparable máquina de matar de las tierras yermas. Pero ¿cómo eran los del T-Rex joven? ¿Era su mordida tan fuerte como para matar al colosal hadrosaurio? Según el paleontólogo Steve Brusatte, los dientes de un T-Rex adulto son difíciles de ignorar. Precisamente, son los dientes lo que más impone del tiranosaurio Rex. Algunos de estos dientes medían hasta 30 centímetros y esos dientes eran fuertes y afilados. Eran como un cuchillo de carne fusionado con un plátano. Eran tan fuertes que el tiranosaurio podía aplastar los huesos de su presa. Era una forma grotesca y horrible de alimentarse. Muy pocos animales pueden hacer esto y el tiranosaurio lo hacía. Los dientes del tiranosaurio Rex son impresionantes, pero los paleontólogos sospechan que el verdadero motivo de esa mordida capaz de aplastar huesos tiene otro origen, puesto que la fuerza de la mordida reside en los músculos.
Scott examina el gigantesco molde de un T-Rex adulto. Proviene de un dinosaurio que él mismo ayudó a desenterrar y al que llamaron Scotty. Scotty fue descubierto en Saskatchewan, en Canadá. Scotty es uno de los tiranosaurios conocidos más grandes del mundo. Se estima que Scotty midiera más de 12 metros de longitud, con un peso estimado que sobrepasaba las 8 toneladas. El tiranosaurio era como el Rottweiler de los dinosaurios carnívoros. Si observamos la profundidad de la mandíbula inferior, vemos que es enorme. Toda esta parte de aquí es la que se uniría a unos potentes músculos maxilares. Los músculos maxilares de un T-Rex adulto se adhieren y se unen a los huesos de la parte posterior del cráneo. La parte posterior del cráneo se expande, lo cual proporciona un gran espacio extra para los músculos maxilares, que se unen a la parte superior del cráneo en esta zona de aquí y por este lado. Aquí es donde reside el verdadero peligro de un tiranosaurio. De ahí que su mordida fuera tan potente y que al cerrar las mandíbulas lo pudieran triturar todo. Pero ¿qué ocurriría con el T-Rex joven? Sus mandíbulas eran finas y estrechas, más delicadas que las de un adulto, con dientes mucho más pequeños y bastante menos musculatura. Entonces, ¿podría la mordida de uno joven ser lo bastante potente para machacar los huesos de una presa grande? La clave reside en los restos fósiles de un hadrosaurio. Este es el molde del hueso de un dinosaurio muy afortunado. Esta marca de aquí es del diente de un tiranosaurio. Este tiranosaurio intentó alcanzarlo y llegó hasta su cola. Le dio un mordisco y le clavó el diente en el hueso, pero el diente se desenganchó y el hadrosaurio se las arregló para escapar. Para la mayoría de la gente, este tipo de fósil es algo curioso. Pero para paleontólogos como Jack Tsen, se trata de una oportunidad. Jack muestra un gran interés por la fuerza de la mordida de los depredadores extintos, sobre todo la de los jóvenes. La fuerza de la mordida es importante porque eso nos indica en qué nivel de la cadena alimenticia se encontraba un determinado depredador. Averiguar si un ejemplar joven era capaz de cazar a aquellos animales, o al menos intentarlo, depende en parte de la fuerza que tuvieran en la mordida. El cálculo de la fuerza de la mordida de cualquier animal es todo un reto, y aún más si se trata de una bestia extinta. Para ello, Jack utiliza una prensa mecánica especial. Es capaz de recrear las marcas de dientes de un tiranosaurio joven sobre este hueso de la cola de un hadrosaurio. De hecho, mediante la ingeniería podemos saber la intensidad de fuerza y presión que habría necesitado un tiranosaurio joven para clavarle los dientes a un hadrosaurio. En su experimento, Jack hace uso de la réplica de un diente de tiranosaurio joven y unos huesos de vaca. La prensa lleva el diente hacia el hueso de vaca con distintos niveles de fuerza, hasta que logra recrear unas marcas casi idénticas a las halladas en el coxis de hadrosaurio. Sobre estas dos piezas se pueden observar todas las marcas de punción que hemos recreado en el experimento. Y se puede ver que estas marcas grandes de aquí, las de forma ovalada, son las que más se parecen a las marcas reales. Esto nos da una idea del grado de fuerza que tuvo que ejercer el tiranosaurio joven para que se produjeran dichas marcas sobre el hueso de la cola de un hadrosaurio. El experimento nos sugiere que la presión de la mordida sería superior a lo esperado. La fuerza de la mordida del T-Rex joven es de 5.641 newtons. Para entenderlo mejor, aunque el T-Rex joven es mucho menos fuerte que el adulto, sigue siendo capaz de aplastar un hueso. Está por encima de los 5.000 newtons, por lo que supera claramente al rey de la selva, el león. Eran más que capaces de perforar huesos finos como los de la cara o de ciertas partes de la cola. Aunque el T-Rex adulto sí podía correr, la persecución sería probablemente más propia de los jóvenes, sobre todo si se trataba de un raudo hadrosaurio. Los jóvenes y los adolescentes tenían las patas más largas. Sus cuerpos eran más esbeltos, podían correr más rápido y eran más ágiles. Probablemente eran capaces de perseguir a las presas en largas distancias. Los adultos eran más grandes, pero eran más corpulentos y no podían moverse tan rápido. Puede que no pudieran correr a más de 16 kilómetros por hora.
Imaginaos tener que cargar 7 toneladas de carne y músculos, pero solamente sobre 2 patas. Así era un adulto. Entonces, ¿cómo este ágil joven terminaba convirtiéndose en un corpulento monstruo? Científicos han descubierto que el T-Rex, en sus años adolescentes, sufría una repentina y drástica metamorfosis. A lo largo de toda su vida, el T-Rex tenía un apetito feroz. Pero el análisis de los huesos del joven revela que éste experimentaba un crecimiento enorme en su adolescencia. En tan solo 4 años, los jóvenes tiranosaurios que vivían en las tierras yermas de Wyoming hace 66 millones de años pasaban de 1 tonelada de peso con 14 años a más de 5 toneladas con 18 años. Sus cuerpos tomaban la forma de un adulto mucho más grande y se convertían en una criatura completamente distinta. El tiranosaurio joven empezaría siendo una especie de velocista olímpico y con el transcurso del tiempo acabaría sufriendo una metamorfosis y convirtiéndose en un campeón de peso pesado de boxeo. Así se transformaba a lo largo de sus 30 años de vida. ¿Y qué comía el T-Rex para crecer tanto y tan rápidamente? La gente imagina que siempre se alimentaban de otros dinosaurios enormes, como los hadrosaurios. Pero es probable que los jóvenes se alimentaran casi siempre de criaturas más pequeñas. Los más jóvenes, con unas patas más largas y una mayor resistencia, podían correr más rápido, podían perseguir a su presa en distancias largas, pero no eran animales descomunales, por lo que comían presas más pequeñas, dinosaurios más pequeños, aves, mamíferos, reptiles y cosas así. No sabemos mucho sobre cuántas había y la naturaleza de estas pequeñas criaturas prehistóricas, y esto es por la forma en que se crean y se detectan los fósiles. Los huesos pequeños son mucho más susceptibles de sufrir daños. Pueden quebrarse y desintegrarse con mayor facilidad. Además, son más difíciles de detectar. Hay una gran escasez en cuanto a dinosaurios pequeños se refiere. Con el tiempo, creo que acabaremos descubriendo que había más dinosaurios pequeños que grandes. Normalmente las únicas criaturas pequeñas que se preservan son aquellas cuyos restos son muy resistentes, como las tortugas prehistóricas. Bien, este es el caparazón de una tortuga del Cretácico. A este yacimiento lo hemos llamado Donatello, por ser la más intelectual de las tortugas ninja. Hace 66 millones de años, estas criaturas habrían coexistido con los gigantes de Wyoming. En la etapa tardía del Cretáceo, los tiranosaurios, así como otros dinosaurios, no eran los animales que más abundaban. Había, como sucede hoy, muchos menos animales grandes que pequeños, y la tortuga era uno de ellos. ¿Era la sopa de tortuga del agrado del tiranosaurio? Tenemos pruebas de ello sobre algunos de los caparazones hallados aquí, ya que tienen marcas de dientes de tiranosaurio. Así que sí, seguramente comerían tortugas a modo de aperitivo. Esta dieta tan variada haría posible que el tiranosaurio joven alcanzara su máximo potencial de crecimiento, pero a medida que ensanchaba cambiaban las proporciones. Su cabeza aumentó significativamente, mientras que otras partes del cuerpo permanecieron casi igual. De forma errónea, se cree que su enorme cuerpo es el arquetipo de todo dinosaurio carnívoro, pero en realidad se trataba de un grupo de carnívoros muy particular. Las patas delanteras no cambiaron de tamaño al convertirse en adultos, por lo que tienen un aspecto diminuto en comparación con el resto del cuerpo. Las patas delanteras eran diminutas y ridículas. Aquellas patas no eran más grandes que mis brazos y el animal tenía el tamaño de un autobús. Las diminutas patas albergan un gran misterio. Los paleontólogos piensan que el motivo de que no crecieran está relacionado con el gran tamaño de su cabeza y de sus mandíbulas. Aquella cabeza hacía todo el trabajo. El tiranosaurio Rex era como un tiburón gigante de tierra. Por tanto, este habría agarrado a su presa con las mandíbulas y luego la habría triturado para después tragársela. La descomunal cabeza del T-Rex podría haber afectado a su equilibrio. Esto puede que sea una compensación del peso delantero del tiranosaurio. Puede que sus patas delanteras no crecieran para permitir que la cabeza fuera más grande. Así se sacrificaban las patas a cambio de una mordida más potente. Las patas delanteras eran tan pequeñas que le habría costado aplaudir o limpiarse la boca tras ponerse perdido durante la comida. Pero la próxima vez que alguien se burle de las patas del tiranosaurio Rex por su tamaño, podéis recordarle que esas patas eran así de pequeñas para que la mordida fuera más atroz y capaz de aplastar huesos de un bocado.
Aunque su elevado peso pudiera minar su habilidad para la caza, el T-Rex adulto tenía tal potencia en la mordida que le permitía atacar a otras criaturas con las que jamás se habría atrevido un tiranosaurio joven. Entre ellas, podríamos señalar al herbívoro nodosaurio. El nodosaurio era una mezcla entre un erizo prehistórico y un tanque. Para un T-Rex hambriento, esta bestia totalmente acorazada y con más de 1 tonelada de peso, se le presentaba como un reto completamente distinto. Los nodosaurios eran unos dinosaurios grandes y acorazados como este de aquí. Poseían un gran osteodermo, lo cual significa que tenían una placa ósea en la piel. Este osteodermo le cubría la parte trasera a modo de armadura. Y esa armadura no solo era de chapa gruesa, sino que también estaba afilada. Por tanto, el tiranosaurio no podía colocarse sobre ella, ni podía morderla sin cortarse la boca. Cualquier animal que se enfrentara al nodosaurio debía usar su ingenio además de su fuerza. Uno de los estereotipos sobre los dinosaurios que aún continúa es el que eran unas bestias estúpidas, que carecían de inteligencia, que no eran muy listos. Sin embargo, sabemos que no era así. Los científicos hacen uso de la tecnología sanitaria del TAC para la investigación de los cráneos de T-Rex. Estos datos se han utilizado para construir modelos exactos de la forma y el tamaño de sus cerebros. Así, se ha descubierto que eran mucho más grandes de lo que se pensaba. El tiranosaurio era mucho más listo que la mayoría de los reptiles, porque tenía un cerebro mucho más grande en proporción con el tamaño de su cuerpo. El tiranosaurio Rex no era un simple monstruo salvaje, era un animal sumamente inteligente. Puede que el T-Rex atacara al nodosaurio de forma inteligente, dándole la vuelta para lanzarse sobre su mullido vientre. Esa es la pega de la coraza del nodosaurio. Scott examina los huesos hallados de un nodosaurio y parece que fue víctima de este ataque inteligente. Este es un hueso pélvico, de la cadera. Veréis que en esta parte hay un gran agujero que lo atraviesa, y dicho agujero no debería estar ahí. Su aspecto encaja perfectamente con la marca de un diente de tiranosaurio. Es posible que sea una prueba de su golpe mortal. Este nodosaurio recibió la tremenda mordida de un tiranosaurio. Si finalmente lograba atraparlos, tanto el hadrosaurio como el nodosaurio eran vulnerables al ataque de un T-Rex. ¿Había alguna criatura en las tierras yermas que pudiera hacerle frente al tiranosaurio? En Wyoming, el equipo de excavadores desentierra algo que podría ser de ayuda para responder a esto. Un hueso enorme. Estoy súper emocionado. Estamos llegando a la parte final de lo que encontramos inicialmente. Estuvimos excavando en la ladera y el hueso no acababa nunca. Seguía habiendo más y más. Creen que es el hueso de una pata de otro dinosaurio, el Triceratops. El Triceratops era un dinosaurio herbívoro con cuernos, el más grande de los que tenían cornamenta. Las sospechas se confirman cuando encuentran otro fósil al lado. Esto tiene toda la pinta de ser un volante óseo, ¿no? Parece un fragmento de volante craneal del Triceratops, esa gran estructura craneal que le cubría el cuello. El volante del Triceratops era una estructura ósea de 1 metro de ancho. Pero esta era solo la punta del iceberg de su armadura defensiva. El Triceratops tenía arriba 3 cuernos letales de casi 1 metro de largo y una enorme estructura craneal con un pico afilado y demoledor. Su cuerpo robusto y bajo podía alcanzar los 9 metros de largo. Y estaba cubierto de una piel gruesa con una coraza. Este monstruo voluminoso tan completo era todo un banquete, pero también era un grandísimo contrincante para el T-Rex. El Triceratops es un dinosaurio camorrista. No creáis que socialmente su comportamiento era el de un elefante o un ñu, sino que era más parecido a un rinoceronte. El Triceratops era solitario. Un solitario con carácter. Las marcas de mordida en los huesos recompuestos del Triceratops demuestran que sobrevivieron a los ataques del T-Rex. Ambos dieron con la horma de su zapato. Está claro que se produjo el típico enfrentamiento entre el Triceratops y el tiranosaurio.
Pero el tiranosaurio seguro que temía al Triceratops. El Triceratops era un herbívoro muy astuto, con gran tendencia a enfadarse. Un Triceratops enfadado y agresivo era todo un reto solamente apto para los adversarios más experimentados. Un Triceratops no era una presa fácil, ni siquiera para un tiranosaurio adulto bien desarrollado. Y para uno de estos tiranosaurios en edad joven o adolescente, ni hablar. Para uno joven, aquello era impensable. No está claro si el Triceratops llegaba a su fin en ese combate a muerte contra el T-Rex. Puede que un análisis más exhaustivo nos dé algún día la respuesta. Por ahora, el gran reto es sacarlo de ahí de una sola pieza. Vale, pues estoy satisfecho. El hueso está fosilizado, pero a pesar de que es muy rígido, también es extremadamente frágil. Si ahora intentáramos sacarlo de un tirón, se nos podría deshacer en las manos. Lo que debemos hacer es formar una cubierta de yeso alrededor. Scott y su equipo preparan el hueso con un adhesivo protector para luego envolverlo con unas tiras de tela empapadas en yeso. Luego esperarán a que se seque. Es la misma técnica médica que se usa con un brazo roto. Se envuelve con la escayola para que sane bien. Una vez que se aseguran de que el hueso está bien protegido, se arriesgan a sacarlo. A menudo, la parte más delicada en cualquier excavación es el momento en que hay que girar la cubierta de yeso. Si la cubierta no está bien hecha, el hueso podría hacerse añicos, podría ceder y desplomarse bajo su propio peso. ¿Listos? 1, 2, 3. ¡Eso es! ¡Hasta el final! ¡Sí! ¡Gran trabajo! ¡Maravilloso! Muy bien. Vale. Misión cumplida. El equipo regresa a la base llevando consigo el hueso de Triceratops. El análisis de este gigantesco fósil puede abrir una nueva puerta al fascinante reino del T-Rex. Pero ¿qué sucedió con aquel mundo perdido? Los hallazgos en esta zona revelan que hace 66 millones de años, el Wyoming del Cretáceo tardío gozaba de un ecosistema fértil y abundante. El equipo encuentra continuamente restos de lo que sería una rica variedad de seres vivos que llenaban sus selvas y ríos. Esto es la escama de un pez aguja. Las agujas tienen como una coraza. Las escamas están esmaltadas, parecido al esmalte de nuestros dientes. Por eso, dichas escamas son muy duras y tienen un grado de conservación altísimo. La escama es una prueba de que en la era del T-Rex, esta zona estaba repleta de pantanos y manglares. Quizás era similar a los humedales de Florida que encontramos hoy en los Everglades. Hace 66 millones de años es probable que el T-Rex viviera en unas condiciones inmejorables. Esto sería un paraíso subtropical. Allí en las llanuras estarían las manadas de dinosaurios herbívoros, mientras que en las tinieblas de la selva, acechando a su presa o simplemente relajándose, estarían los tiranosaurios. Durante millones de años el tiranosaurio fue el depredador dominante, lo cual afectaba a la vida y evolución de aquellas criaturas que vivían bajo su sombra. Regía los ecosistemas de Norteamérica a finales del período Cretácico. Era un ingeniero de ecosistemas. No habría un Triceratops con esa cornamenta, ni un anquilosaurio con esa armadura sin la presencia del tiranosaurio. Todos encajan perfectamente. Estamos ante un ecosistema de dinosaurios próspero y complejo. Pero si aquel mundo era próspero, ¿qué ocurrió? Todo señala a que tuvo lugar un repentino cataclismo. Al oeste de Norteamérica, en lugares como Montana y las dos Dakotas, se han hallado huesos de tiranosaurio. De hecho, es bastante común en las zonas rocosas con 66 o 67 millones de años. Luego, aquellos huesos desaparecieron y quedó una capa fina de arcilla, como de 1 centímetro de grosor, que tiene precisamente 66 millones de años. Y esa capa de arcilla es como un recordatorio. La arcilla contiene una alta concentración de iridio, un elemento químico nada común en la Tierra, pero sí en el espacio. El iridio es la prueba química, el sello que dejó un asteroide al impactar, terminando así con el reino de los dinosaurios. Supuso una extinción masiva. El asteroide medía unos 10 kilómetros.
un cuerpo celeste rocoso que supera en tamaño al monte Everest. El impacto explosivo desencadenó una serie de ondas sísmicas, tormentas ígneas y tsunamis. Una nube de polvo cubrió todo el planeta despojándolo del sol. Se produjo una destrucción masiva, de la que muy pocas criaturas escaparían. Los dinosaurios gobernaron el mundo durante más de 150 millones de años. Habían superado todo tipo de cosas: un calentamiento global, épocas glaciales, cambios en el nivel del mar o erupciones de volcanes, entre otras catástrofes. Pero no pudieron sobrevivir a la fulminante matanza del asteroide. El caótico impacto, además de todas las consecuencias que trajo, acabó con 3/4 de las especies del planeta. Entre ellas estaba la más poderosa de todas, el T-Rex. El fin de la era de los dinosaurios es el colapso ecológico. No hay fotosíntesis sin luz solar, y esto mata a muchos de los grandes herbívoros. En consecuencia, los grandes carnívoros sin su sustento también mueren, entre ellos el tiranosaurio. La Tierra ya no volverá a ser un planeta gobernado por dinosaurios. Pero a pesar de este cataclismo, otras especies pudieron sobrevivir y siguieron con su desarrollo. Entre los supervivientes estaban esos diminutos seres humildes que solo salían de noche, que cavaban sus madrigueras en el suelo para esconderse de los dinosaurios. Y aquellos mamíferos fueron nuestros ancestros. Nuestros ancestros le plantaron cara al asteroide y vencieron a los dinosaurios. El fin del T-Rex supuso el inicio de nuestro mundo. Al morir con el impacto del asteroide, el tiranosaurio le dio la oportunidad a nuestros ancestros mamíferos de sobrevivir, proliferar y prosperar. Finalmente esto condujo a nuestra existencia. Creo que si ese asteroide no hubiera impactado y siguieran existiendo el tiranosaurio y los demás dinosaurios, no habría espacio para nosotros. Por tanto, la historia de los dinosaurios, del tiranosaurio y nuestra propia existencia están relacionadas. Nuestra conexión con el mundo de los T-Rex está en las criaturas que llenan el cielo. Las aves de hoy son dinosaurios. Evolucionaron de los dinosaurios, son parte de su árbol genealógico, son parte del álbum familiar de los dinosaurios. Hay alrededor de 14.000 especies de aves, pero a día de hoy solo hay 6.000 especies mamíferas. Así que desde esa perspectiva, los dinosaurios siguen dominando a los mamíferos en el mundo actual. Para Scott, acaba otra temporada de excavación en busca del T-Rex. Estoy muy satisfecho con lo que tenemos. Pero la búsqueda del mundo del T-Rex no termina. Este excepcional paisaje esconde aún muchos secretos, y muchos de los dinosaurios que son objeto de estudio encierran aún muchos misterios. Tenemos poquísimo. Somos como detectives de la escena de un crimen donde solo se ha hallado el fragmento de un pelo y parte de una huella. Necesitamos seguir buscando. La historia completa del T-Rex queda aún en el aire. Pero gracias a los recientes hallazgos, ahora sabemos más que nunca sobre esta magnífica bestia perdida. Sabemos que el T-Rex era un cazador rápido y ágil en su juventud. Su apetito era insaciable y devoraba cuanto podía, de forma que en su adolescencia se producía un crecimiento exorbitante. En su etapa adulta, se sacrificaba el desarrollo de las patas delanteras en favor de una mordida demoledora sin igual. Combinaba fuerza e inteligencia para poder derrotar a los rivales más fuertes. Sin embargo, el tiranosaurio, el autor de estas pisadas en el barro del Wyoming prehistórico, no era rival para el asteroide que destruyó su mundo. El T-Rex fue el superdepredador por excelencia de la Tierra y el último gran rey de los dinosaurios.